Hola queridos estudiantes, pues hoy a través de este video vamos a hacer un recorrido por toda la emergencia y todo el desarrollo de las ideas de la psicología Gestalt. Y vamos a encontrar dentro de este video una perspectiva mucho más amplia de la que muchas veces se conoce o se transmite de lo que fue y aún es todavía la psicología Gestalt, que va más allá de la percepción o de los estudios sobre la percepción, que es lo que se ha hecho como más popular cuando nosotros buscamos información sobre la psicología Gestalt y vamos a encontrar eh, los principios de la percepción, de los cuales también estaremos hablando, pero vamos a dar cuenta de otras investigaciones y otros planteamientos que nos dan una perspectiva mucho más amplia de lo que ha sido esta rama de la psicología o este tipo de psicología. Lo primero que hay que entender es que la Gestalt fue un movimiento contestatario a la psicología del estructuralismo de Wundt en Alemania. La psicología Gestalt emerge también en Alemania por estudiosos de la psicología como ciencia nueva en ese tiempo. Sin embargo, fueron críticos respecto a lo que se estaba realizando desde esa psicología estructural o experimental que inaugura Wundt con su laboratorio, y van a hacer todo un planteamiento y una explicación del por qué esa perspectiva era reduccionista y había que ampliarla y cambiar el enfoque pues, de la psicología. Ellos consideraban o consideraron que la psicología wundiana pues, era elementarista y que realmente el pensamiento humano era mucho más complejo que para ser abordado que la propuesta, ¿no?, que existía en ese tiempo, ya que para ellos pues el pensamiento humano no, no es por partes. La conciencia y la forma de percibir el mundo y de pensar el mundo en el ser humano no está dividida en elementos, sino vamos a partir de un todo. Y que muchas veces la suma de los elementos es más que la totalidad. Sin embargo, ellos lo que planteaban era que había que tomar el enfoque al revés, partir del todo hacia las partes y no buscar las partes para tratar de reconstruir un todo. De esta manera ellos planteaban que, por ejemplo, cuando nosotros vemos un árbol, no vemos hojas, ramas, tronco, fruto, así como por partes, sino percibimos y pensamos en un árbol en una totalidad. Y ya después, si nosotros analizamos lo que conforma un árbol o los elementos que conforman para que un árbol sea un árbol, entonces sí podemos hacer esa división en partes. Entonces, de esta manera, ellos van a retomar, ¿no?, este concepto, esta palabra alemana de la Gestalt, ¿no?, que se refiere a la totalidad o al total, a la forma, la configuración total, para plantear su forma de entender y de estudiar el pensamiento humano, el comportamiento humano. Y vamos a ver que esta postura de los gestaltistas, así como veíamos desde los conductistas, es un enfoque molar, que se va a contraponer a los enfoques moleculares de los distintos estudios pues, que también estaban emergiendo en la psicología en ese tiempo. Si recordamos cuando veíamos conductismo, pues veíamos, por ejemplo, con Watson ese enfoque molar del estímulo-respuesta que criticaba Tolman y que le llamaba, ¿se acuerdan?, el conductismo, o sea, la psicología por tics, o de las tics, y que ya desde estos también enfoques conductistas se hacía una crítica al elementarismo o al reduccionismo de ese tipo de posturas, planteando un enfoque molar, un enfoque más holístico. Bueno, los gestaltistas no fueron ajenos a estas discusiones de su tiempo, y ellos se unieron, digamos, a las filas de los enfoques molares, holísticos, totalitarios, para considerar pues todos los elementos que conforman la complejidad de lo que es el pensamiento humano, de lo que es el comportamiento humano, de lo que es la percepción humana. También vamos a encontrar en ellos una postura fenomenológica, a la cual también no fueron ajenos y que eran discusiones dentro de los intelectuales de su tiempo, de su época y de su contexto. Ahí nos remontamos a los antecedentes de la psicología moderna, que veíamos los fundadores de la psicología moderna, y nos vamos hasta las ideas seminales que van a dar, que va a plantear Franz Brentano, que finalmente va a desarrollar su estudiante Husserl para la emergencia del método fenomenológico, que hoy día se sigue aplicando para hacer ciencia dentro de las ciencias sociales.
Y los gestaltistas los vamos a ubicar dentro de esta postura fenomenológica que va a buscar encontrar la esencia de los fenómenos, pero sin perder esta mirada holística, esta mirada pues que configure la totalidad y no elementarista que se vaya a elementos que conforman. Los gestaltistas van a retomar o vamos a encontrar dentro de su planteamiento diversos antecedentes que van desde Kant, desde Mach, Ehrenfels con la Gestaltqualität, van a retomar algunas ideas de los Mill, del mismo William James, de Brentano, obviamente, de Carl Stumpf, que no es azaroso que ellos lograran desarrollar estas ideas si pues damos cuenta de quiénes los formó, ¿no? Y ellos pues fueron estudiantes de Carl Stumpf, que a su vez pues fue estudiante de Brentano y que de alguna forma pues se va dando esta transmisión de ideas que son las que van configurando el pensamiento de estos intelectuales para llegar al planteamiento que realizaron respecto a la Gestalt. Y bueno, estas ideas que estaban, o estas discusiones que se daban dentro de las universidades, en todo el medio académico, de esta nueva ciencia llamada psicología hacia finales del siglo XIX, pues van a permear el pensamiento del que conocemos como el padre fundador principal de la Gestalt, que es Max Wertheimer, y que a su vez va a tener dos asistentes de su investigación que se consideran los cofundadores, que es Köhler y Kafka. Y vamos a empezar pues por dar cuenta de cómo se le ocurrió a Wertheimer este planteamiento que dio vida a esta nueva psicología llamada psicología Gestalt. Y como muchas anécdotas que existen en la ciencia en distintos campos, estas ideas emergen en un insight, en un momento de lucidez, de que emerge la idea a veces de formas tan azarosas que puede tener la vida y la creatividad dentro de la ciencia. Cuando veíamos a Descartes como viendo el vuelo de las moscas en su recámara, se le ocurre hacer pues todo este planteamiento que decantó en el plano cartesiano. Pues de igual manera podemos imaginarnos hacia Wertheimer en un vagón de tren pensando en todas las ideas que él estaba reflexionando respecto al pensamiento humano, a la percepción, y entonces, bueno, yo me lo imagino, aunque el historiador no lo dice tan así, que en ese viaje en tren, pues él iba viendo por la ventana este movimiento de repente aparente de los objetos que están afuera, de las estrellas o de la luna, ¿no? Que pareciera que nos van siguiendo, y entonces él estaba reflexionando a la forma en cómo las sensaciones pues quizás, o sea, nos engañan o nos generan una percepción de movimiento de algo que no se está moviendo, ¿no? Ya me lo imagino llegando a alguna estación del tren y sintiendo esta sensación que seguramente todos hemos experimentado alguna vez, de que nuestro vehículo esté, o el autobús en el que vamos esté detenido y se mueva el de al lado y sentir que nos vamos para atrás, cuando el nuestro está estático y el de lado es el que avanza, y nosotros experimentamos una sensación de que a veces hasta nos genera como vértigo o mareo, de que nos vamos para atrás, pero en realidad no nos estamos moviendo. Entonces, yo imagino que ese tipo de sensaciones le ocurrieron a Wertheimer en ese viaje, de tal suerte que empezó a pensar y reflexionar en estas cuestiones del movimiento y en ese fenómeno que ya existía en su época, el fenómeno phi o de movimiento aparente, que va a ser un parteaguas y una figura icónica dentro del planteamiento de Wertheimer, que si bien, como bien nos lo señala en reiteradas ocasiones el historiador, no lo inventó Wertheimer, no lo descubrió el movimiento aparente o el fenómeno phi, pero sí fue el que dio una mejor explicación que hasta el momento se había dado de este fenómeno. Y el fenómeno phi, que tiene que ver con el movimiento aparente, lo podemos ejemplificar o podemos dar cuenta de él a partir de dos ejemplos que todos podemos ubicar y conocer. Uno de ellos pues es las caricaturas, ¿no? ¿Cómo hacen las caricaturas? Pues son dibujos que son pasados a cierto ritmo, ¿no?
un dibujo tras otro, que va generando pues un aparente movimiento, ¿no? De una imagen estática, muchas imágenes dispuestas, reproducidas, ¿no? En cierto intervalo y que pueden generar una sensación de que el monito se mueve. Pero en realidad son dibujos, dibujos plasmados, estáticos. Otro ejemplo son las luces navideñas de las series. Vamos viendo cómo va incluso moviéndose al ritmo, no sé, de Noche de Paz o cosas así. Pero en realidad solamente son focos prendiendo y apagando, dispuestos a ciertos intervalos que nos generan esa sensación de movimiento de la luz, incluso como hasta de baile, ¿no? De las lucecitas. Entonces, este es el fenómeno por el cual él empieza a hacer su investigación y empieza a hacer toda una, pues toda una teoría, toda una obra que nos va a dar cuenta pues de esta, o va a dar la emergencia de esta nueva psicología, de esta psicología Gestalt. Y como justamente esta cuestión del momento aparente, que tiene que ver con una cuestión perceptual, es posible que pues sea parte del por qué generalmente igualamos Gestalt a percepción. Sin embargo, bueno, vamos a dar cuenta que la Gestalt pues no solo se quedó en él, en estos estudios del movimiento aparente o de la percepción, sino pues que va a abrir una gran brecha de investigaciones y de temas posibles para su desarrollo. Sus dos colaboradores, Kurt Koffka y Huller, van a realizar diversos trabajos junto con Wertheimer y también trabajos de manera independiente a lo largo pues de su obra. Por ejemplo, Koffka va a trabajar elementos como el de la psicología infantil, también va a trabajar tema de percepción y va a establecer, ¿no?, los principios de la psicología Gestalt, que generalmente pues es donde conocemos muchas de las bases de la psicología Gestalt. Y Huller, que también estuvo un tiempo colaborando con ellos, que es el que se va, ¿no?, a esta misión, a estudiar con los chimpancés, es el que nos va a abrir toda la brecha respecto a la línea del aprendizaje desde el abordaje de la psicología Gestalt, ya que cuando se va a estas Islas Canarias, dice ahí que fue una cuestión también política, no nos vamos a adentrar en eso, nos interesa de Kuller ver cómo en esa estadía que tuvo en las Islas Canarias, pues estuvo observando y trabajando con simios, con chimpancés, y experimentando con ellos. Y entonces uno de los experimentos clásicos y que ha sido pues también reproducido para estudiar las cuestiones del aprendizaje es esta cuestión de cómo les pone la banana en un lugar en el que no estaba al alcance directo del simio, pero le pone herramientas o objetos que les podía servir para alcanzarlo, como era una vara o apilar algunos cubos para poder subirse y alcanzar el objetivo, ¿no? Y entonces él fue haciendo toda una investigación muy detallada, una observación detallada de cómo los chimpancés pues iban resolviendo esta problemática pues para alcanzar la banana. Y va a ser pues todo un planteamiento Huller particular respecto al aprendizaje que ahorita pues vamos a explicar. Este es de manera pues general como las líneas diferentes que fueron trabajando estos fundadores de la psicología Gestalt. Wertheimer pues al principio se enfoca por explicar este fenómeno phi y de alguna manera pues contravenir las explicaciones que habían. Una de ellas pues era, o la explicación que había al momento pues tenía que ver con los movimientos oculares, en esta forma de explicar a partir pues de las sensaciones, por qué se daba esta sensación de movimiento. Y él pues crea un aparato a partir de un taquitoscopio en donde, bueno, pone una luz central y dos luces A y B, y entonces va estudiando los intervalos para ver en qué momento percibimos el movimiento, digamos, unificado de estas luces, intervalos de tiempo, o los intervalos de tiempo en que podemos percibir como que prenden y apagan al mismo tiempo, y el intervalo necesario para generar la sensación de movimiento, en donde de la luz central, que estaba en la parte superior, que estaba encendida, al momento en que se apaga, generará la sensación de que esta luz se ha dividido y caído en los dos sensores de abajo, el A y el B, generando pues este momento aparente o una circularidad entre estas luces.
De esta manera, pues él se da cuenta, o sea, los ojos jamás podrían abrirse, ¿no? Como para seguir la luz de esta forma, y de esta manera demuestra que las explicaciones que existían estaban erróneas respecto a estas teorías sobre el movimiento aparente. De aquí se van a derivar una serie de explicaciones que de alguna forma podemos encontrar como antecedente a toda la serie de investigaciones que durante el siglo XX y en la actualidad tenemos de cómo funciona nuestro cerebro y las funciones del cerebro. Ellos son los que van a iniciar a tratar de dar una explicación desde el funcionamiento de nuestro cerebro para estos fenómenos de la creación del pensamiento, de las sensaciones, de la percepción, de la sensación de movimiento. Y entonces, a partir de esta investigación, van a teorizar. Y bueno, se va a plantear esta teoría de campo. Y la teoría de campo lo que va a sostener es que en nuestro cerebro existen unas fuerzas electroquímicas que ya están predispuestas por especie, ¿no? Digamos de nacimiento, de forma innata, en todos los seres humanos, para que de allí se dé la estimulación sensorial y se genere la forma de percepción que nosotros vamos conociendo. Este campo obviamente va a ser modificado también pues a partir de la experiencia. Sin embargo, es una base a partir de la cual todo ser humano vamos estructurando nuestra forma de sentir y percibir, y que no es particular, sino común como especie. Esta teoría de campo va a plantear que estamos estructurados para percibir las totalidades y no las partes, y que siempre lo primero que percibimos es esa totalidad, y ya después podemos centrar la atención en las partes. Y entonces el todo es el que va a dar significado a esas partes, y no al revés, y no las partes al todo, sino en esta totalidad de nuestra percepción es lo que nos va a dar sentido, un sentido inicial. Dentro de esta teoría de campo, después se deriva el término del isomorfismo psicofísico. Y el isomorfismo psicofísico es el que va a plantear que, bueno, a partir de estos campos de fuerza que ya están estructurados en el cerebro, a partir del isomorfismo psicofísico es el que va a transformar los datos que los sentidos mandan al cerebro para generar pues lo que nosotros conocemos como percepción. Y que esta percepción es, como veíamos por ejemplo con los 1000, una copia no tan fiel, ¿no? de lo que es la realidad. Entonces, en realidad, lo que se imprime, digamos, en nuestro cerebro o dentro de nuestro campo y se modifica dentro de nuestro cerebro para generar lo que experimentamos, pues no es una copia fiel, pero sí cercana a lo que es la realidad. Y el autor nos pone de ejemplo como para entender más claramente este fenómeno de este isomorfismo es lo que es un mapa en relación con la geografía real del planeta, ¿no? Sabemos que es cercano, pero no es completamente preciso. Entonces, de esta manera dice, bueno, todo lo que percibimos es eso, ¿no? Es como el mapa, pero no de la geografía real, ¿no? Y bueno, después, derivado igual pues de estas investigaciones, otro concepto que se genera es el de la ley de Pragnas. Y a partir de la ley de Pragnas, lo que van a plantear es que nuestra actividad cerebral siempre actúa de una forma simétrica y regular. No, aunque sí hay variantes en la forma de percibir a partir de las experiencias, sin embargo, sí tenemos una forma simétrica y regular de percibir, de tal manera que vamos a encontrar ciertas constantes. Y justamente la ley de Pragnas es la que permitió a los gestaltistas poder establecer los principios de percepción. Entonces, de alguna manera, la forma en que percibimos siempre tendemos pues a equilibrar, aunque puedan haber variantes en la percepción de las personas, también hay constantes en esta forma de percibir. Y dentro igual, pues de estas constantes encontramos este otro concepto de la constancia de percepción. Y esta constancia de percepción
nos permite encontrar ciertas regularidades o mantener cierta regularidad en las cuestiones que percibimos sin que esto pues nos genere una incongruencia de la realidad con lo que nosotros estamos percibiendo. Y nos pone, por ejemplo, la constancia de percepción es lo que permite que cuando nosotros caminamos por la calle y vemos a una persona aproximarse, aunque nuestros sentidos al verla a la distancia la podemos ver pequeñita, nuestra conciencia, al actuar de forma regular y lógica, permite que entendamos que cuando esa persona se va aproximando no quiere decir que pasó de ser diminuta a hacerse gigante, ¿no? O bueno, o grande, sino y ni siquiera percibimos como estos cambios como del tamaño en lo que la persona se aproxima a nosotros, sino que se va manteniendo una regularidad en esa percepción. También es lo que ocurre, por ejemplo, si nosotros tenemos un vehículo azul, y no sé, saliendo de bueno, ahorita hay pandemia, pero cuando podíamos salir de noche, salir del antro, no sé, y nosotros percibimos, si es nuestro vehículo, perfectamente, pues que es azul. Sin embargo, por ejemplo, una persona que no conoce nuestro vehículo podría no percibirlo en el color azul, no tiene esa experiencia. Nosotros vamos generando estas constancias también de la percepción por la experiencia. Entonces, y que eso de alguna manera varía, mantiene una constancia a pesar, de las variables que pueden haber en la iluminación o las variables que pueden haber en la distancia, ¿no? Si yo sé que mi coche es azul, lo voy a percibir azul. A lo mejor no con la misma brillantez que lo puedo percibir en el día, pero sí percibo su color por esta constancia de la percepción. Les digo, y damos cuenta de ello, de ahí está mi coche, ¿cuál es? No, pues el azul, ¿cuál azul? No, si hay un gris y un negro estacionados a ambos lados, pues que la persona, los tres, si le estoy diciendo yo que azul, los ve azules, ¿no? Porque no tiene, no sabe o no está relacionado, o puede verlos todos negros, ¿no? Pues yo los veo todos negros. A lo mejor ya si lo iluminamos con el celular, ya con la luminosidad, ay, sí, se ve azul, ¿no? Sin embargo, nosotros que estamos relacionados con nuestro vehículo, sí lo vamos a percibir azul por esta constancia de la percepción. Y entonces esto nos permite pues explicar y dar cuenta de distintos fenómenos y mantener una constancia en nuestras propias percepciones con lo ya conocido. Otra de las configuraciones de los principios de la percepción es los relacionados con la figura fondo. Generalmente, algunas personas tienden a percibir primero el fondo y después la figura, aunque la mayoría de las personas vemos primero la figura y luego el fondo. Y podemos encontrar, si googleamos, un montón de imágenes de figura fondo, como puede ser la que venía en su texto de los dos rostros en perfil, que ese sería el fondo, o la figura, que es como la copa blanca que se ve. Y podemos encontrar muchos otros, como la joven y la viejita, o los molinos y el Quijote. O sea, hay muchas imágenes de figura fondo con la que podemos jugar un poco con la percepción, pero que, bueno, todas las personas logramos ver ambas figuras. Sin embargo, bueno, si hiciéramos en un aula o con ustedes mismos, ¿no? Podemos hacer la pregunta, ¿no? Ponerles imágenes y decir, a ver, ¿qué ven? ¿No? ¿Y quiénes vieron primero la copa? Y a lo mejor, no sé, de los 23 que somos, a lo mejor 15 vieron primero la copa, ¿no? Y los demás vieron, los otros 8 vieron primero los rostros en perfil. Entonces, todo depende en dónde solemos centrar más la atención, si en la figura o en el fondo. Y esto nos pasa a todos los seres humanos y trasciende naciones y contextos, ¿no? De lo que podemos percibir, pero sí son esas constantes. O sea, difícilmente alguien no logra, por ejemplo, configurar esas imágenes. Todos logramos configurarlas, a lo mejor una primero y luego la otra. Y aunque yo primero vea la copa, también soy capaz de percibir los perfiles de los rostros, ¿no? Bueno, a partir de estas investigaciones sobre la percepción, los gestaltistas lograron anticipar, ¿no? o poner de relieve estos principios o leyes de la Gestalt, como los de continuidad, proximidad, inclusión, similitud, cierre, simetría, en donde pues van dando cuenta, ¿no? que nuestra percepción actúa de la misma forma en las personas. Tendemos a
ver de manera continua aquellos elementos, ¿no? O sea, le vamos dando una lógica, una regularidad, ¿no? Veíamos la ley de Pragnas. Tendemos a conjuntar, si unos elementos están más próximos, tendemos a verlos por bloques o conjuntos. Ese es el de proximidad. En la de inclusión, pues generalmente tendemos a ver primero eh, la, la figura que sea más inclusiva o que contenga más elementos. Aunque estemos más, por experiencia, más relacionados con alguna, por ejemplo, esta es muy interesante el ejemplo que viene en el texto con la palabra men, ¿no? Generalmente, pues, esa es la forma en que demostraron que, bueno, si bien la experiencia sí influye, no es determinante en la percepción, sino que hay otras constantes. En este caso, en la ley de inclusión demuestra, ¿no? Si las personas estamos más relacionadas con las letras. Y seguramente, si ustedes hicieron el esfuerzo, lograron ver la palabra men que está en su texto. Si lo ven la parte como la mitad, o si lo tienen que tapar con la mano la mitad de abajo para que logren ver la palabra men y su reflejo a la inversa como si fuera en espejo. Pero generalmente lo que vemos, aunque estemos más relacionados con las letras, nuestra percepción a partir del principio de inclusión nos hace ver como estos como corazones, ¿no? Que están dispuestos ahí. Entonces, de esta manera, si bien percibimos, nuestra percepción sí está atravesada por la experiencia, porque los gestaltistas nunca negaron que fuera así, a partir de ciertos principios, a veces no es la experiencia la que rige nuestra percepción, como en el caso pues de este concepto de este principio de inclusión. De la similitud, pues igual tendemos a conjuntar aquellos elementos que son más parecidos. La de cierre, generalmente tendemos a cerrar las figuras aunque estén incompletas. Las de simetría, o sea, buscamos esas constantes, ¿no? En las figuras para darle una como lógica, ¿no? a una figura. Entonces, bueno, de esta manera, a partir de esta ley de campo, de la ley de Pragnas, del isomorfismo psicofísico, es que los gestaltistas pues dieron toda una explicación, ¿no? De cómo percibimos, y estas percepciones pues obviamente cómo pues van decantando nuestro propio comportamiento. De tal suerte que nuestro comportamiento y nuestro pensamiento va a estar influido por el ambiente físico. Sin embargo, nuestra conducta va a estar supeditada por la interpretación que nosotros como sujetos hagamos de ese entorno que estamos percibiendo y de cómo se acomoda, de alguna forma se interpretan esos datos sensoriales dentro de nuestro cerebro. Y entonces, y hoy día hay todo un desarrollo que también pues desde las neurociencias hemos podido ir dilucidando, ¿no? Si bien ya sabemos y conocemos cómo funcionan nuestros 5 sentidos, las células receptoras, tanto gustativas, olfativas, de la vista, del oído, del tacto, que todo el tiempo están mandando un montón de información a nuestro cerebro. Los distintos procesos que tenemos para filtrar esa información, por ejemplo, el proceso de la atención, que es súper interesante, ¿no? Nosotros podemos, a voluntad, en determinados momentos, o por lapsos, obligar a nuestra atención a dirigirse hacia ciertas informaciones que nuestro cerebro está enviando todo el tiempo, nuestros sentidos, perdón, están enviando a nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, si seguramente ahorita que están viendo este video existen otros ruidos a su alrededor, pero están tratando de concentrarse en lo que yo estoy explicando. Y entonces pareciera, ¿no?, que hay un bloqueo de esos otros sonidos, pero ahorita que yo lo estoy mencionando, quizás jale su atención hacia esos sonidos, ¿no? O bien si están acostados o están sentados o están parados, en este momento van a sentir la presión, ya sea en la parte posterior de su cuerpo, si están acostados, si están sentados, en sus piernas y en sus pompis, la presión de que están sentados, o si están parados, la presión en sus pies de que están parados, cosa que no habían percibido antes de que yo hiciera mención. Entonces, sabemos pues que todos los sentidos todo el tiempo están mandando información a nuestro cerebro, pero nuestra atención está filtrando esa información hacia aquello que nosotros deseamos comprender o centrar nuestra atención. Y a veces, o sea, lo podemos objetivar, ¿no?, por decir de alguna forma, jalar nuestra atención hacia ciertos elementos, o bien muchas veces esto se da de manera pues como automática, ¿no? O sea, nosotros nuestro cerebro va filtrando muchísima de esa información hacia lo que considera que en ese momento es prioritario. De esta manera,
lo que pusieron de relieve pues los gestaltistas es que a final de cuentas la realidad subjetiva es la que reina sobre la mayoría de nuestras acciones respecto pues a nuestro entorno físico. El entorno físico es puede estar mandando mucha información, pero finalmente todo nuestro comportamiento y nuestras acciones o nuestras decisiones pues son tomadas desde esta realidad subjetiva. Bueno, ¿cómo explicaron los gestaltistas este tema del aprendizaje? Ellos se van a pegar hacia la cuestión de lo motivacional, ¿no? Las propiedades motivacionales, dicen los gestaltistas, es lo que va a mantener en acción al organismo. Y el querer resolver estas necesidades para satisfacerlas, o aquello que detonó esa motivación, pues es lo que nos va a permitir restaurar el equilibrio y pues entrar nuevamente a la inacción. Entonces, generalmente nuestro cerebro lo que hace es pues percibe toda la problemática y a partir de lo que hemos aprendido vamos tomando decisiones hasta dar pues con la correcta. Y entonces, si bien ellos sí van a estar como de acuerdo con los conductistas en esta cuestión de lo que planteaban de que pues vamos aprendiendo a partir de la prueba y el error, finalmente pues vamos a dar con la respuesta correcta. Y una vez que llegamos a esa respuesta correcta es que pues se da el aprendizaje. Entonces, para ellos, el énfasis o la diferencia con los conductistas es que los problemas los vamos resolviendo a partir de nuestra percepción. Y a partir de lo que percibimos como organismos, vamos ejecutando distintas acciones, ¿no? Esta es la prueba y error. Pero vamos incorporando, al mismo tiempo, vamos experimentando con la realidad. Y cuando vamos experimentando en esa prueba y error, vamos incorporando información, vamos aprendiendo, vamos incorporando contenido cognitivo, hasta que damos con la respuesta correcta. De tal manera que la siguiente ocasión, lo que vamos a hacer, pues ya es echar a andar los elementos que adquirimos cognitivamente para resolver el problema. Para ellos van a plantear que no van a negar el aprendizaje memorístico, pero van a decir que el aprendizaje que es sustancial, que es importante, es el aprendizaje por insight. Y este aprendizaje por insight lo podemos entender desde la expresión de me cayó el 20. Y seguramente todos y todas hemos experimentado alguna vez eso, ese me cayó el 20, ¿no? Por ejemplo, nos sucede a veces mucho en matemáticas o en física, en ese tipo de materias. Hay algún tema que no entendemos y nos estamos así, casi desbaratando. Y a lo mejor el profesor, otro compañero, nuestros hermanos, alguien nos ayuda. Y finalmente, cuando logramos comprender eso que no entendíamos, ese es el momento del insight. De, ¡oh, ya entendí! ¡Oh, ya era tan fácil! Y a partir de ahí, entonces, una vez que ya incorporamos ese me cayó el 20, es fácil que después esto, una vez que ya lo incorporamos, lo traslademos y lo logremos generalizar y aplicar en otro tipo de problemas, con otros datos, con otros números. Pero ese es el aprendizaje que, bueno, según los gestaltistas es el que es más importante, el que es trascendente y sustancial. Y esto lo vemos aplicado, entonces, este principio del aprendizaje por insight en planteamientos, por ejemplo, hoy en el medio de la educación, como el ABP, ¿no? El aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas lo que busca es este aprendizaje por insight, ¿no? Que a partir de esta noción esencial, el aprendiz o el alumno, el estudiante, pueda adquirir este conocimiento esencial para que después lo pueda trasladar a otros escenarios y a otros elementos de la vida, ¿no? Está hoy día como muy en boga, ¿no? Estos planteamientos dentro del campo del aprendizaje, el campo de la educación. Y esto pues se relaciona y se vincula con ese otro concepto llamado transposición, ¿no? Una vez que se dé el aprendizaje por insight, lograrlo, esta transposición, llevarlo hacia otros elementos, otros problemas. Y no solo eso, casi hoy día mucho en los distintos niveles educativos,
grandes de los esfuerzos y de las estrategias didácticas o de enseñanza que se buscan es que el estudiante no solamente se quede con el aprendizaje enciclopédico o de libro, sino eso que aprende en los libros o en las materias o académicamente lo logre trasladar a su realidad, lo logre llevar a su vida diaria y cotidiana, ¿no? Entonces, de aquí sale, o sea, de los gestaltistas y de este aprendizaje por insight y este concepto de transposición, fíjense, desde cuántos años, casi llevamos ya un siglo caminado en estos planteamientos bases que pues se han desarrollado y que hoy los que les interesa, pues sobre todo la área de la psicología educativa, van a estar trabajando y llevando, ¿no? A que los niños, jóvenes, adultos o quien sea, que es el aprendiz, logre llevarlo, ¿no? Logre trasladar ese conocimiento a su vida cotidiana y diaria. Otro concepto es el del pensamiento productivo. Y entonces, bueno, llegar a generar este pensamiento productivo es lograr que una persona o el aprendiz logre ver una situación de manera pues compleja y no sencilla. Tanto en la cuestión de sus emociones, de sus actitudes, de sus percepciones y de su propio intelecto, que logre ver la totalidad de las cosas, los distintos elementos, los analice, ¿no? Las variables que lo componen y pueda llegar pues a la resolución de problemas no solamente académicos, sino pues de distintas áreas de su vida. De esta forma pues es como irles equiparando, ¿no? Y por eso hoy día también, ¿no? La educación por competencias, ¿no? Ser personas competentes, que solucionen problemas, que utilicen el conocimiento, sí teórico, sí académico, sí de su profesión, pero para la aplicación en la resolución en los campos laborales o en la solución en la vida diaria. Entonces, esto solo se puede dar cuando hay una comprensión de esa complejidad y de esa totalidad. Otra línea que se estuvo trabajando, y me parece que fue Kuhler que estuvo trabajando mucho, fue el tema de la memoria. Y también similar a otros que ya lo habían planteado, ellos van a hablar sobre los rastros en rastros de memoria. Nosotros no almacenamos, esto ya lo vienen planteando hoy día todos los neurólogos y que han estudiado todo el proceso de la memoria, los tipos de memoria que tenemos, dan cuenta que efectivamente no almacenamos cada recuerdo, cada aprendizaje, cada cosa tal cual, en esa complejidad, sino generamos rastros en nuestra memoria, así lo llaman los gestaltistas. Y entonces, en este rastro de memoria, vamos a tener nada más un remanente que contenga pues los elementos esenciales y nuestro pensamiento pues es clasificatorio. Entonces dice, no nos ponemos a recordar cada gato que hemos visto en toda nuestra vida desde que éramos niñitos o bebés, sino vamos generando este rastro de memoria que podríamos llamar gatidad, ¿no? De tal suerte que poco a poco pues vamos diferenciando. Al principio, por ejemplo, los niños pequeños han visto gatos y perros, ¿no? Y casi todo lo que tiene cuatro patas dicen guagua, ¿no? O si hay casi gatitos en casa, pues van a decir gato o miau, dependiendo cómo se les enseñe. Sin embargo, después van a ir haciendo una diferenciación y van a ver más específica cuál es la diferencia de un perro y de un gato, ¿no? De tal suerte que, bueno, al día de hoy ustedes pues, no recuerdan ni cada perro ni cada gato, sino tienen un rastro de memoria de lo que es la perrecidad o la gatidad o la arbolidad o cada elemento que conocemos. Y aunque tengamos diferentes, por ejemplo, tipos de árboles, como puede ser una palmera, como puede ser un cerezo, un manzano, todos son árboles. Y no desconocemos así como, entonces, ¿esto qué es? ¿No? Nomás porque este tiene manzanas y el otro tiene aguacates, no vamos a saber que es un árbol. O sea, tenemos ya esa noción, ¿no? O en ese rastro de memoria. O, volviendo al ejemplo de los gatos, no recordamos todos los gatos. Hay gatos grises, blancos, negros, pardos, ¿no? Sin embargo, bueno, vemos un gato y reconocemos un gato. Si ahorita les hago pensar en un gato, pues pensarán en algún gato particular, pero todos tienen más o menos elementos esenciales que lo conforman en este registro o este rastro que es gatidad. Algo que también van a dar cuenta los gestaltistas y que también hoy lo sabemos, hoy lo podemos llamar así, ¿no? Nuestra memoria actúa por red. Y entonces las experiencias se van interrelacionando. Vamos eliminando elementos no esenciales y nos vamos quedando con elementos esenciales y después reconfiguramos pues en nuestra memoria pues ciertos recuerdos de las experiencias y por eso luego nos metemos en cada discusión porque la experiencia es particular de cada persona
y ¿te acuerdas de tal cosa? No, eso no fue así. Una persona recuerda una forma y la otra persona de otra, y entonces están discutiendo quién tiene la razón de cómo fueron las cosas. Y si tuviéramos un video del momento, de la experiencia que están discutiendo, a lo mejor, o sea, encontraríamos que ninguno de los dos están en lo cierto, pero tampoco están equivocados del todo. Unos recuerdan unas cosas correctamente, otros recuerdan otras cosas correctamente y otras cosas las recuerdan incorrectamente porque están relacionadas, ese ya recuerdo, pues con otras experiencias que tuvieron. Entonces, nuestros recuerdos no los tenemos de forma particular, sino los vamos estableciendo en categorías generales. Y esto, pues hoy día lo entendemos y lo conocemos muchísimo más, porque ya hay mucho más experiencias e investigaciones respecto a cómo funciona nuestra memoria. Pero los gestaltistas lo caracterizaron muy bien, dependiendo también, pues, desde los elementos que ellos tenían en su época. A partir de esta ley de Pragnas, ellos lo van a explicar, ¿no? Finalmente los recuerdos se mantienen de la manera simétrica y más regular de lo que se podía, pues, disponer, ¿no? Entonces, estos conceptos básicos, pues, de la Gestalt fueron bastante atinados, bastante revolucionarios para su época. Si bien la Gestalt perdió mucha fuerza en sus planteamientos por cierta vaguedad, ¿no? que hay dentro de las investigaciones, por las críticas también que hubieron respecto a esta incorporación o el mantenimiento, pues, de conceptos como conciencia o conceptos abstractos o metafísicos. Eh, Sin embargo, bueno, hoy día la Gestalt sigue vigente, tiene todo un desarrollo respecto también en líneas terapéuticas que trabajan con la parte de la percepción, la sensación, para que las personas, pues, configuren de una forma diferente también su realidad y puedan vivir de una mejor forma. Y se vinculó mucho la Gestalt con el humanismo. Hicieron una mancuerna que quedó bien y en algunos aspectos incluso recuperan ciertos elementos del psicoanálisis. Bueno, finalmente me falta hablar de un autor que es Lewin, que él, pues, va a hacer también todo un planteamiento también gestáltico. Él estudió con Stumpf, conoció y trabajó con Wertheimer, con Kafka, con Kuhler, y podríamos decir que fue uno de los primeros discípulos en sí de la psicología gestalt. Él hizo trabajos interesantes respecto también a la motivación y cómo la motivación influye en la personalidad y sobre todo su principal aporte, creo yo, tiene que ver con lo que hizo respecto a la teoría de grupos y cómo, pues, fue explicando cómo se van dando estas interrelaciones entre el sujeto y un grupo y un contexto. Entre ellos, pues, está este planteamiento del espacio vital, que eso es como fundamental, ¿no? Este concepto del espacio vital, cómo tenemos una zona íntima, una zona personal, una zona pública, ¿no? Y bueno, en esta zona pública, pues, es en la que generalmente nos relacionamos en los grupos y en la zona social también, que sería parte como de cómo, pues, dentro de los integrantes de un grupo social está permitido interactuar, ¿no? En cierto espacio. Y vamos permitiéndole, por ejemplo, a nuestros mejores amigos ir entrando a nuestro espacio personal, ¿no? O sea, pasan de ese espacio primero público, que son los desconocidos, y es lo que nos permite, no sé, por ejemplo, pedir una hamburguesa en un restaurante, a un espacio social en donde ya hay interacción y nos vamos relacionando y nos vamos conociendo, a un espacio personal, ¿no? Que decía yo, con nuestros amigos más íntimos, en donde ya les permitimos entrar a un espacio donde les contamos un tanto después de las cosas que nos acontecen, ¿no? Aquí también implicaría un poquito, aparte, no sé, de la familia. Y cierta parte que es la zona íntima que solamente, no sé, a lo mejor a nuestra mamá, ¿no? Que se encargó de nosotros por mucho tiempo, pues formó parte de esa zona íntima que después la fuimos sacando hacia el espacio personal, ¿no? O la zona personal, pero la pareja, ¿no? Cómo lo vamos incorporando en la zona personal y hasta la zona íntima, ¿no? Entonces, no con todas las personas, o sea, se va haciendo más pequeño, ¿no? En la forma de interactuar una persona con el medio en este espacio vital. Y bueno, otro concepto que va a dar cuenta Lewin, pues, es este del hecho psicológico, ¿no? Y esto, pues, dice que tiene que ver con, pues, los eventos internos, ¿no? Que llegan a nuestra conciencia y que nos permiten, pues, ir identificando, pues, nuestras propias necesidades que nos van motivando a ponernos en acción, como puede ser el hambre, el dolor, la fatiga,
o los eventos externos que de alguna forma nos permiten ir satisfaciendo estas necesidades, ¿no? Como puede ser si tengo hambre, pues si un restaurante o un refrigerador o los medios donde podemos ir a partir de la experiencia construyendo cómo vamos pues satisfaciendo nuestras necesidades. Y entonces bueno, esto es lo que a partir de lo que vamos aprendiendo de cómo relacionarnos con el entorno vamos satisfaciendo pues ciertas pues necesidades, ¿no? Por ejemplo, si tenemos dolor y que ya sabemos, no sé, que con una aspirina se me quita el dolor, pues me tomo una aspirina, ¿no? Después está el principio de contemporaneidad, que también establece Lewin. Y bueno, dice que generalmente igual, nosotros actuamos a partir del principio de contemporaneidad. Y él va de alguna forma a contrapuntarse con con posturas, por ejemplo, con el psicoanálisis, ¿no? Que puede hablar de una infancia que en el momento presente se vuelve de alguna forma timón en nuestra vida. Lewin dice, solamente sucede eso si hoy día esa vivencia o esa experiencia de nuestra infancia está presente, está en este principio. Entonces nosotros podríamos resumirlo como actuamos en el aquí y el ahora. A partir del aquí y el ahora, en este principio de contemporaneidad, nosotros, y de la lectura pues del medio externo y de nuestras sensaciones internas, es que vamos tomando decisiones y dirigiendo nuestra conducta. Obviamente pues a partir de nuestra realidad subjetiva, ¿no? Las experiencias previas que hemos tenido. Entonces, todos los hechos psicológicos están gobernados ya sea por elementos reales o imaginarios en este principio de contemporaneidad. Y bueno, también otro elemento que va a abordar Lewin, que es muy interesante y fue pionero en abordar este tema, fue el tema del conflicto, que también da cuenta pues cómo a partir del conflicto se pone en movimiento o se toma cierto comportamiento de un ser humano. Entonces dice que hay 3 tipos de conflicto. El conflicto de acercamiento que tiene que ver cuando 2 cosas nos atraen mucho y tenemos que tomar una decisión respecto a, tenemos que elegir solo una, ¿no? O no sé, si a lo mejor mis 2 helados favoritos son el chocolate y la vainilla, pero solo tengo dinero para comprarme un helado sencillo y tengo que elegir entre uno y otro, ay, ¿cuál compro? ¿Cuál se me antoja más? Chocolate o vainilla, uy, no sé cuál, ¿no? Entonces, se dan al mismo tiempo, pero solo tienes posibilidad de elegir uno, ¿no? A todos nos ha pasado ese conflicto entre 2 cosas que nos agradan y no sabemos, ay, yo quiero las 2, ¿no? Bueno, el segundo tipo de conflicto es el de evitación. Tener que elegir entre 2 cosas que nos desagradan. Y todos también en algún momento o por distintas cuestiones tenemos que tomar una decisión entre 2 cosas que no queremos hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál hago primero? No, pues la menos peor, ¿no? Entonces, vamos, son 2 cosas desagradables, pero que finalmente igual tenemos que elegir entre optar por una o por otra y tenemos que decidir y entonces vamos haciendo como una calibración de cuál será menos peor, ¿no? O, para que sea un poco más mejor. Bueno, y el tercer tipo de conflicto pues es el de acercamiento-evitación. Y ese generalmente dice acá pues es el más complicado, ¿no? Es el que nos ocurre cuando tenemos sentimientos entremezclados. Puede ser como, eso nos pasa mucho con la pareja, ¿no? Con el novio, con la novia, de, ay, cómo te quiero, pero cómo te odio al mismo tiempo, ¿no? Ay, cómo es, ¿por qué es tan difícil quererte cuando te pones así? ¿No? O sea, te quiero, pero en este momento quisiera alejarte, pero no quiero que te vayas, ¿no? Entonces es acercamiento, evitación, o sea, te amo, te quiero aquí, pero al mismo tiempo me caes tan gordo cuando haces esas cosas o me caes tan gorda cuando te pones de esa manera, ¿no? Entonces, ese es el tercer conflicto, suele ser como, pues dice Lewin, el que nos mete como en más problemas, ¿no? Y bueno. Finalmente, esta teoría de Lewin pues decanta en todo un planteamiento que él hace sobre la dinámica de grupos, que es otra gran línea que se ha investigado y trabajado respecto a pues la configuración de las dinámicas de los grupos, en donde bueno se integran todos estos elementos que hemos hablado del espacio vital, de estos principios de los conflictos que generalmente pues se van dando o van entrando en juego pues dentro de los grupos, ¿no? Y entonces, bueno, da todo una línea, ¿no? Para trabajar con grupos, desde los grupos de encuentro, capacitación, sensibilidad, etcétera, ¿no? Liderazgo, o sea, cómo nos vamos moviendo dentro de los grupos. Y bueno, una investigación muy interesante que hizo tuvo que ver con los tipos de grupos, ¿no? Una investigación que hizo
en relación con el liderazgo, ¿no? Cuando hay un grupo democrático en donde el liderazgo pues se está moviendo, se va estimulando la discusión y participación y se contempla a todos los integrantes del grupo en la toma de decisiones. En un grupo autoritario en donde alguien es el líder y él toma las decisiones y dice lo que se va a hacer. Y un grupo liberal en donde no hay liderazgo, está muy diluido y cada quien hace lo que quiere. Y entonces, bueno, encontró que en esta dinámica de grupos, pues generalmente los grupos que mejor funcionan, que son más productivos, que hay una mejor dinámica en el grupo y mejores relaciones, pues es en los grupos democráticos, ¿no? En donde el liderazgo pues se va moviendo y todos son tomados en cuenta, todos se sienten parte del grupo. Y bueno, a partir de esto que son como primeros estudios, pues hay toda una línea de trabajo sobre pues los grupos, los distintos roles y pues incluso hasta, ¿no? Logran hablar pues de las patologías, ¿no? Mucho en Rebecca, las patologías de las dinámicas de grupos, de los grupos operativos y todo esto. Bueno, pues espero que haya sido ilustrativo este video respecto a la Gestalt y ampliado pues esta visión de la Gestalt, que incluso pues faltan más líneas. Estas fueron las iniciales, pero bueno, ha decantado, como hace rato decía, hasta cuestiones de fines terapéuticos, tanto de forma individual como de grupal, etcétera, en donde bueno, tomaron estos principios de estas investigaciones y pues se ha hecho una gran galata a lo largo del siglo XX de investigaciones y aportes y profundización. Espero entonces que se haya ampliado la mirada. Les deseo que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Y nos vemos pronto.